Bueno, empecemos a retomar el tema. Revisamos previamente el concepto de educación y vamos a retomar un poco sobre qué es la pedagogía para poder llegar al tema de esta actividad, que sería cuáles son las diferencias entre educación y pedagogía. ¿Qué nos dice la teoría? Etimológicamente, griego viene de niño y sufijo agos, conducción, el esclavo que cuidaba a los niños y los llevaba a la escuela. En Lemus, en 1969, la define como una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Hace muchos años atrás, la persona que se encargaba de cuidar a los niños y de llevarles a una enseñanza era lo que se consideraba o se le definía como pedagogo. Entonces, ¿cuándo es cuando ese concepto se traslada al campo educativo y nos lleva a la definición que actualmente conocemos? Por otro lado, es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación. Es decir, la pedagogía es el cómo en la educación. ¿Qué nos dice Bedoya? Dice, es una orientación teórica, epistemológica y científica a la práctica educativa. Como ven, existen una gran diversidad de conceptos acerca de qué es pedagogía. La pedagogía no debe de ser un asunto estratégico, sino de disciplina que oriente y le dé sentido a una articulación disciplinaria de saberes. Dice, esto es muy importante, no es suficiente dominar la asignatura que se pretende dar a conocer. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Por un lado, pedagogía la definimos como la ciencia de la educación, que conduce el proceso educativo, nos da parámetros que delimitan el arte de educar, proporciona un método de estudio, su existencia depende de la educación. Para poder llevarla a cabo, implica un proceso reflexivo y estudia él, ahora sí que los chismosos de nuestro español. Saber cómo, por qué, dónde, hacia dónde. ¿Y qué? ¿Qué nos dice educación? Es un objeto de estudio, depende de la necesidad del hombre, hay una acción de transmitir y recibir conocimientos, hay un proceso de embellecimiento del cuerpo y el alma y estudia la acción. Para poder terminar, les comparto la siguiente frase que dice, sin la educación no habría pedagogía, pero sin pedagogía la educación no tendría carácter científico, viéndola como intencional y sistemática. Muchas gracias.